Era el día del Señor. El mundo a mi alrededor parecía dormido, pero dentro de mí el corazón ardía como si algo estuviera a punto de revelarse. Me llamo Juan y fui llevado a un lugar que no era de este mundo. No fue un sueño, fue una visión. Una puerta se abrió en el cielo y una voz potente como trompeta me llamó. «Sube acá, te mostraré lo que ha de suceder». Y de pronto ya no estaba donde creía estar. Frente a mí, un trono resplandeciente se levantaba en medio de truenos, rodeado de esmeraldas y relámpagos. Alrededor del trono, 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro, adoraban sin cesar. Delante 4 seres vivientes con alas cubiertas de ojos decían sin detenerse: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Yo solo podía caer de rodillas. Nada en la tierra se comparaba a esa gloria. Y en ese instante supe, esto no era un espectáculo, era una revelación. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso gritó: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?» Nadie respondió, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Y lloré. Lloré porque el misterio parecía permanecer cerrado. Pero uno de los ancianos me tocó el hombro con ternura y dijo: «No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, el brote de David, ha vencido. Él puede abrir el libro». Y cuando levanté los ojos, lo vi, un cordero como inmolado, de pie en medio del trono. Sus ojos eran fuego, su presencia, paz y poder a la vez. Tomó el libro y todo el cielo estalló en cánticos. «Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste». Fue entonces cuando lo comprendí. La historia iba a comenzar, y yo estaba allí para verla revelarse. El Cordero abrió el primer sello. Un silencio sagrado llenó el cielo, como si hasta los ángeles contuvieran el aliento. Entonces oí la voz del primero de los 4 seres vivientes: «Ven». Y apareció un caballo blanco. Quien lo montaba tenía un arco, se le dio una corona. Y salió como vencedor y para vencer. No comprendí de inmediato, pero sentí que aquel jinete traía una conquista sin sangre, una apariencia de paz, pero sin justicia verdadera. Era el comienzo de los desequilibrios, el engaño disfrazado de luz. El segundo sello fue roto. El segundo ser viviente exclamó también: «Ven». Y surgió un caballo rojo fuego. A su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, para que se mataran unos a otros. Y se le entregó una gran espada. Lo reconocí. Era el espíritu de la guerra, del odio entre hermanos, del orgullo que divide naciones. Un susurro que se vuelve grito, una herida que se vuelve campo de batalla. El tercer sello fue roto, y el tercero de los seres vivientes dijo: «Ven». Un caballo negro surgió de las sombras. El jinete tenía una balanza en la mano, y una voz dijo: «Una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino». Supe entonces que traía el hambre, no solo la física, sino la espiritual. Un mundo donde todo cuesta demasiado y el alma tiene sed, pero no encuentra consuelo. El cuarto sello fue abierto, y el cuarto ser viviente dijo con tono grave: «Ven». Surgió un caballo amarillo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. A ellos se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, hambre, pestes y fieras salvajes. La escena era desoladora, y sin embargo, esto no era el final. Era apenas el principio. El Cordero miró en silencio, no con miedo, sino con la firmeza del que ya venció, aunque aún no todos lo sepan. Y yo, testigo de todo, sentí que los sellos eran como ecos de lo que ya habita el corazón humano: ambición, violencia, injusticia y olvido de Dios.
Pero la revelación no termina con los jinetes. Hay más sellos y hay esperanza. El Cordero abrió el quinto sello. Esta vez no hubo un caballo ni una voz que gritara. En su lugar, una escena silenciosa y estremecedora. Bajo el altar, vi las almas de aquellos que habían sido sacrificados por proclamar la palabra de Dios y dar testimonio de la verdad. No gritaban con rabia, clamaban con justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Fue entonces que se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran un poco más, porque aún faltaban sus hermanos, que también debían sufrir como ellos. Sentí que el cielo guardaba sus lágrimas, como semillas de gloria futura. Y el Cordero abrió el sexto sello. Lo que vi me quitó el aliento. Un gran terremoto sacudió la tierra. El sol se volvió negro como saco de crin. La luna se tiñó de sangre. Las estrellas del cielo cayeron, como higos que caen de un árbol sacudido por el viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar. Reyes poderosos, ricos y pobres, todos buscaron esconderse. Gritaban a las montañas: «Caed sobre nosotros y ocultadnos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Porque había llegado el gran día de su justicia, y nadie podía sostenerse de pie. Pero entonces un ángel apareció desde el oriente, llevaba el sello del Dios vivo, y gritó a los 4 ángeles que iban a dañar la tierra y el mar: «No hagáis daño todavía, hasta que hayamos marcado en la frente a los siervos de nuestro Dios». Y escuché el número de los marcados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. No eran solo números, eran los primeros frutos, aquellos que permanecen fieles cuando todo tiembla. Luego miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de blanco, con palmas en las manos, clamando a gran voz: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Los ángeles rodeaban el trono y decían: «Amén». La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos me preguntó: «¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido?». Yo le respondí: «Señor, tú lo sabes». Y él dijo: «Son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ellos no tendrán más hambre ni sed. El sol no los quemará, porque el Cordero será su pastor, y los conducirá a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». Fue allí, en ese momento, que entendí lo más importante. El Apocalipsis no es el fin, es el despertar, y lo que viene aún no ha sido revelado del todo. Cuando se abrió el séptimo sello, el cielo entero guardó silencio. Durante casi media hora, fue un silencio distinto, como si el universo entero contuviera el aliento antes de que comenzara algo inmenso, algo que cambiaría los cielos y la tierra. Vi a 7 ángeles de pie ante Dios, y a cada uno se le dio una trompeta. Otro ángel, con un incensario de oro, se acercó al altar con mucho incienso, para mezclarlo con las oraciones de los santos. El humo del incienso subía, y con él, las plegarias de los justos. Luego el ángel llenó el incensario con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y entonces hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Primera trompeta. El primer ángel tocó su trompeta, y granizo y fuego mezclado con sangre cayeron sobre la tierra. La tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde quedó arrasada. La creación gemía. El juicio comenzaba, no como castigo sin sentido, sino como respuesta a siglos de olvido. Segunda trompeta.
El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo fue lanzado al mar. La tercera parte del mar se volvió sangre. Murió la tercera parte de las criaturas marinas, y fueron destruidas muchas naves. El mar, símbolo de lo inestable, fue tocado por la ira del cielo. Tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta. Cayó del cielo una gran estrella ardiente llamada Ajenjo. La estrella cayó sobre los ríos y las fuentes, y las aguas se volvieron amargas. Muchos murieron por beberlas. Era como si la naturaleza misma se rebelara contra la injusticia del mundo. Cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó su trompeta, y fue golpeada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Se oscurecieron, y el día perdió una tercera parte de su luz. El mundo quedó bañado en una sombra densa, una penumbra espiritual. La luz parecía retirarse, pero no se extinguía. Entonces miré, y oí un águila que volaba en medio del cielo, gritando con voz fuerte: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por causa de las otras trompetas que están por sonar! Las advertencias no eran finales, eran llamados a despertar. Cada trompeta era una voz que decía al corazón del hombre: recuerda de dónde vienes, mira quién sostiene el universo. Vuelve al Cordero antes que llegue la última trompeta. El quinto ángel tocó su trompeta, y vi caer del cielo una estrella. No era una estrella como las otras, era un ser, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el abismo, subió un humo como de un gran horno, que oscureció el sol y el aire. Y del humo salieron langostas, pero no eran como las de la tierra. Tenían poder como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni los árboles, ni las plantas, sino a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. No se les permitió matar, sino atormentar durante 5 meses. Su aguijón era como el de un escorpión, y su picadura causaba dolor tan intenso que muchos desearían morir, pero la muerte huiría de ellos. Sus formas eran aterradoras, como caballos listos para la guerra, con coronas doradas, rostros humanos, cabellos como de mujer, dientes como de león y corazas de hierro. El sonido de sus alas era como carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían rey sobre ellas, el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego Apolión, el destructor. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 más. La sexta trompeta. Preparativos para la guerra. Sonó la sexta trompeta. Y una voz vino del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel: suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados. Estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Su número era inmenso, 200 millones de jinetes. Sus caballos echaban fuego, humo y azufre por sus bocas. Y de esas 3 plagas murió una gran parte de los hombres. Y sin embargo, los que sobrevivieron no se arrepintieron. Continuaban adorando ídolos, cometiendo asesinatos, practicando hechicería, fornicación y robos. Me sobrecogí, porque la dureza del corazón humano parecía más fuerte que los mismos juicios del cielo. Pero sabía que Dios no se daba por vencido. La revelación aún no había terminado, y la esperanza aún brillaba entre las sombras. Vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Colocó su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente, como un león que ruge. Cuando gritó, 7 truenos hicieron oír sus voces. Me dispuse a escribir lo que dijeron los truenos, pero oí una voz del cielo que me dijo: sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Sentí que no todo puede ser revelado de golpe, que hay misterios que deben guardarse hasta el tiempo señalado. Luego el ángel levantó su mano al cielo
y juró por el que vive por los siglos de los siglos. El tiempo no será más. En los días en que el séptimo ángel toque su trompeta, se consumará el misterio de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Y oí de nuevo la voz del cielo que me decía: Ve y toma el librito abierto de la mano del ángel. Fui hacia el ángel y le pedí el librito. Él me dijo: Tómalo y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Lo tomé, y fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, me dolió el alma. Entonces me dijeron: Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Comprendí que la palabra de Dios es así: dulce cuando se recibe con fe, pero amarga cuando revela la verdad completa, cuando toca las heridas del mundo y llama al arrepentimiento. Y yo seguí viendo y oyendo, porque el viaje aún no terminaba. El destino de la humanidad, la batalla final y la victoria del Cordero aún estaban por revelarse. Me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Será entregado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y entonces vi surgir a 2 testigos, vestidos de saco, que profetizarían durante 1260 días. Eran como 2 olivos, 2 candelabros encendidos que estaban delante del Señor de la tierra. Si alguien quería hacerles daño, salía fuego de su boca y destruía a sus enemigos. Tenían poder para cerrar el cielo y que no lloviera, poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder para herir la tierra cuantas veces quisieran con plagas. Fueron enviados no solo para advertir, sino para mostrar que aún había misericordia, incluso en medio del juicio. Pero cuando acabaron su testimonio, la bestia que sube del abismo hizo guerra contra ellos, los venció y los mató. Sus cuerpos yacieron en la plaza de la gran ciudad, la misma donde fue crucificado el Señor. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones los miraron durante 3 días y medio. No permitieron que sus cuerpos fueran sepultados. Se alegraban, intercambiaban regalos, porque estos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero al 3 día y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos. Se levantaron, y un gran temor cayó sobre todos los que los veían. Oyeron una voz desde el cielo que decía: «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miraban atónitos. En esa misma hora hubo un gran terremoto. Cayó la 10ª parte de la ciudad, y 7,000 personas murieron. Los demás, aterrados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ya ha pasado, y era aquí, el tercero viene pronto. En medio del temor, en medio del lamento, una chispa de conversión nació en los corazones. Porque incluso en los días más oscuros, Dios no deja de hablar. Sus testigos pueden caer, pero su palabra no muere. Entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta, y en el cielo resonaron grandes voces que decían: «El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos, delante de Dios, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias, y Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Se airaron las naciones, pero ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra». En ese instante el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y gran granizo. Todo estaba cambiando. La historia no se cerraba con destrucción, sino con la manifestación gloriosa del reino eterno.
La voz de Dios ya no era solo advertencia, era proclamación de victoria. La ira de las naciones, la prepotencia de los imperios, el rugido de las bestias, todo se callaba ante la majestad del Cordero. El arca aparecía como símbolo de alianza, un recordatorio de que Dios no olvida sus promesas. Ni el caos ni la muerte tienen la última palabra. En medio de las tormentas, una nueva era estaba por nacer. Y supe entonces que todo lo que venía no era el fin, sino el principio del reinado eterno del Cordero. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con los dolores del parto, angustiada por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. El dragón se detuvo frente a la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. La batalla celestial. Entonces se desató una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La voz victoriosa. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces el cielo se alegró, pero una advertencia fue dada a la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón, al verse expulsado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas del gran águila, para que volara al desierto, donde sería protegida. El dragón arrojó agua como un río, pero la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había lanzado. Y entonces el dragón, lleno de ira, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La batalla entre la luz y la oscuridad no es simbólica, es real, presente en el cielo y en la tierra. Pero ya sabíamos, la victoria está en el Cordero y en los que no abandonan su testimonio. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia era como un leopardo, sus pies como de oso, su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló tras la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder por 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los que habitan en la tierra la adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero.
llamado a la atención. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a espada mata, a espada debe morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La segunda bestia. Vino otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y sus habitantes la adoren. Hace grandes señales, aún hacer descender fuego del cielo. Con sus señales engaña a los moradores de la tierra, diciendo que hagan una imagen de la bestia y que todos la adoren. Se le permitió dar aliento a la imagen, para que hablara y matara a quien no la adorara. La marca Io hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. En ese momento, entendí que el mayor peligro no era el poder de la bestia, sino la ceguera voluntaria del mundo, que adoraba lo que no entendía y rechazaba al verdadero Cordero. Pero también supe que no todo estaba perdido. El siguiente capítulo hablaba de esperanza. Y miré, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y oí el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes espirituales. Siguen al Cordero donde quiera que va. En sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. El mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le siguió otro ángel diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, también él beberá del vino de la ira de Dios. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La batalla espiritual era cada vez más clara. La marca del Cordero, o la marca de la bestia, el canto de los redimidos, o el humo de la idolatría. Pero también era claro que la misericordia de Dios seguía extendida. Aún había tiempo para decidir, aún había esperanza para regresar. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Y salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, pues la mies de la tierra está madura. Entonces el que estaba sentado sobre la nube
Lanzó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y clamó al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz afilada y recoge los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel lanzó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una extensión de 1,600 estadios. La imagen es fuerte pero clara. No hay cosecha sin separación. No hay justicia sin decisión. El trigo debe ser recogido, y los frutos del mal apartados. La paciencia de Dios había sido extensa, pero no eterna. Llegó el día en que el Cordero, que fue silente ante la cruz, volvió con corona, hoz y poder. Y mientras el juicio descendía, entendí que no era por rabia ni venganza, sino por santidad, porque el mal no puede quedarse impune, y la tierra necesitaba ser purificada, pero aún quedaba más por ver. El juicio no era el final, era el inicio de la redención definitiva. Vi en el cielo otra gran señal, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, con las que se consumaba la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Los que habían vencido a la bestia, a su imagen y a su marca, estaban en pie junto al mar de vidrio con arpas de Dios en sus manos. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo». Los 7 ángeles y las copas. Se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron los 7 ángeles con las 7 plagas. Un ángel dio a cada uno una copa de oro, llena de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y oí una gran voz desde el templo, que decía a los 7 ángeles, «Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra». La primera copa cayó sobre la tierra, y se produjeron llagas malignas sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. La segunda copa fue derramada sobre el mar, y se volvió como sangre de muerto, y murió toda alma viviente en el mar. La tercera copa, sobre los ríos y las fuentes, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir, «Justo eres tú, Señor, que eres y que eras, porque has juzgado estas cosas, porque derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú les has dado a beber sangre. Lo merecen». La cuarta copa fue derramada sobre el sol, y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Y fueron quemados con gran calor, pero en lugar de arrepentirse, blasfemaron el nombre de Dios. La quinta copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió de tinieblas, y la gente se mordía la lengua de dolor. La sexta copa fue derramada sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para preparar el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, para reunirlos a la gran batalla. Y oí una voz, «He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas». La séptima copa fue derramada en el aire, y salió una gran voz del templo. «Hecho está». Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, tan grande como nunca antes se vio sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y Babilonia la grande fue recordada delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Granizo del tamaño de un talento cayó sobre los hombres,
Y nuevamente blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque fue muy grande. La copa final no solo juzga, también abre el camino a la destrucción de la ciudad de la rebelión, Babilonia. Pero lo que viene no es solo juicio, es también la caída del poder corrupto que ha engañado al mundo. Después de esto, vi descender del cielo otro ángel con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle como ella os ha pagado, y dadle el doble según sus obras. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. El lamento de los reyes y comerciantes, y los reyes de la tierra, que fornicaron con ella y vivieron en deleites, llorarán y harán lamentación por ella, cuando vean el humo de su incendio. Y los mercaderes de la tierra también lloran, porque ya nadie compra sus mercancías, oro, plata, piedras preciosas, lino fino, púrpura, perfumes, esclavos y hasta almas humanas. En una hora fue desolada tanta riqueza. Todo lo que el mundo admiraba cayó como un castillo de naipes, y mientras la tierra se lamentaba, el cielo se regocijaba. El gozo en el cielo, y oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y gloria, y honra y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos. Y otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, diciendo, Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes. Entonces oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El mundo de las tinieblas se derrumba, y el reino de la luz está a punto de manifestarse en plenitud. La gran boda está por celebrarse. El Cordero espera a su esposa. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La derrota de la bestia y del falso profeta. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella.
Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. El reino de los 1000 años vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No adoraron a la bestia ni recibieron su marca, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El juicio final. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo, pero finalmente será vencido y lanzado al lago de fuego, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi la nueva Jerusalén descender del cielo preparada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Epílogo. La invitación eterna. El espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y así termina la gran revelación, una historia de juicio y gloria, de caída y redención, de oscuridad y luz eterna. Apocalipsis no es el fin, es el nuevo comienzo donde Dios está con nosotros para siempre.